ideas que posiblemente ya debe haber visto con envío estadística, ¿no? Y bueno, vamos a ingresar a otro más. Siguen llegando. Ya, eh, bien, seguimos entonces. Entonces vamos a ir a la parte de presentación de resultados, ¿no? De un estudio. Usted ya habíamos visto lo que es los datos, ¿no? La codificación, cómo la operacionalización de variables es prácticamente la bisagra, ¿no? Que une el proyecto, porque esto es todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y que vamos a trabajar lo que es la tabulación de datos y crear base de datos, ¿no? Que es importante, ¿no? Y, y luego procesamiento de presentación de datos, ¿no? Tipos, hipótesis, ¿no? Y vamos a ver cómo se presentan los datos, ¿no? Tipo de tablas de datos, tipos gráficos de datos y cómo se hace el análisis y la interpretación. Ya vamos a trabajar esto ya. Llegaron más y vamos a pasar. Hay tres invitados, todos admitimos a todos. Ya creo que aquí ya vemos ya. Qué bien, hay 25, excelente. Si ingresan al correo de la universidad, pasan directo ya. Ya si no, si ingresan con otro correo, sí. Mira, es un flaco root de la universidad. Ya. Bien, entonces vamos a trabajar primeramente algunas ideas y luego ya vamos a ir viendo algunas cosas específicas, ¿no? Primeramente, vamos a hacer una idea de cómo se confecciona una base de datos, ¿ya? Entonces voy a traer acá papers. Acá voy a traer. Y vamos a ver cómo, vamos a ver un ejemplo y de haber un instrumento de recolección de datos. Nosotros, a partir de la operación de variables, vamos a construir construimos una tabla de operacionalización de variables. Correcto, entonces nosotros eh, nosotros creamos aquí está todos los datos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, en base a un estudio, vamos a aprender. Nosotros, el análisis de los datos comienza cuando nosotros hemos definido, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de un estudio, ¿no? Obviamente que responde a una pregunta y generalmente no formulamos una o varias hipótesis cuando generalmente un estudio tiene eso, ¿no? Que hay que hacer comparaciones de las variables, ¿no? Entonces tenemos que dar el análisis de datos, se hace en el contexto de lo que es el estudio, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un protocolo y vamos a ver cómo se hace los objetivos, ¿no? Y cómo se hace el estudio, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Si es una pregunta de investigación, ¿cuál es la efectividad de la toxina botulínica grupo A en el tratamiento de la migraña crónica de pacientes? Es una pregunta de investigación. ¿Cuál es la efectividad de la toxina botulínica? La toxina botulínica es una alternativa de tratamiento. Sabe que la toxina botulínica procede de una bacteria que produce intoxicación alimentaria, ¿no? Que su efecto es producir parálisis muscular flácida, ¿no? Y si una persona es afectada, su diafragma se paraliza, no respira y se muere, ¿no? Entonces, ese es la toxina. Esa toxina se ha procesado y en dosis controladas se ha inhabilitado y se utiliza, ¿no?
específicamente en algunas regiones del cuerpo para aliviar la tensión muscular y que eso contribuye. Pues muchos pacientes que tienen migraña, la toxina botulínica alivia el dolor, ¿no? Contribuye a aliviar el dolor. Y se emplea como un tratamiento ya en casos que fracasan analgésicos para el dolor de cabeza, que es la migraña, ¿no? Entonces, acá se ha hecho en un hospital de la Sierra de Cajamarca. Se ha venido utilizando casi 10 años esta toxina como parte de la atención, pero no se había evaluado en qué medida está contribuyendo a la salud de los pacientes. Entonces, por eso se planteó una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la efectividad de esta toxina, ¿no? En el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? En pacientes de un estudio. Bueno, miren ustedes, la pregunta se responde con un objetivo general. Lo que se quiere es evaluar la efectividad de la toxina botulínica en el tratamiento de la migraña crónica en pacientes de hospital, ¿no? Y miren, específicamente se plantea primero conocer cómo es la población, valorar los pacientes, según edad, sexo, procedencia, algunas características clínicas, comorbilidades, por ejemplo, y efectos adversos en pacientes con migraña atendidos, ¿no? Por los medicamentos que ahorita se utilizan, ¿no? Bueno, describir la frecuencia de crisis al mes, luego a los 15 días, ¿no? Eh, de uso de esta toxina, ¿no? ¿Cómo es el primer, o sea, evaluamos a un mes de tratamiento, antes, ¿no? Después de 15 días de uso de la toxina, ¿no? Correcto. Y luego se ve determinar la intensidad de dolor antes y después, más o menos 15 días después de usar la toxina, ¿no? Y comparar el número de fármacos antimigrañosos entre pacientes tratados con esta toxina y aquellos tratados solo con tratamiento farmacológico convencional. Miren, son 4 objetivos que se plantean, ¿no? Entonces, para eso ya se armó un conjunto de variables, ¿no? Entonces, y se construyó una operación de variables, que igualito como han dicho ustedes, en lo que están las variables, ¿no? Su descripción conceptual, operacional y cómo se va a medir, ¿no? Hay un instrumento que, y el estudio se ha hecho recogiendo información de fuentes secundarias. Se ha revisado las historias clínicas para ver, ¿no? Cómo han evolucionado los pacientes según el registro, ¿no? En el seguro, ¿no? Bueno, entonces, eh, nosotros, eh, vamos a dar respuesta, a presentar ya los resultados de un estudio. Pero para eso nosotros tenemos que crear una base de datos, ¿no? A partir de un instrumento de recolección de datos que va a recoger los datos de las variables que se han configurado para el diseño del estudio, que están al final, ¿no? Y tenemos eh, el instrumento de operacionalización de variables, vean ustedes, y, y este instrumento de recolección de datos tenemos que llevarlo a y crear con esa, a partir del instrumento, crear una base de datos, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Están las variables y acá abajo está el instrumento de recolección de datos. Aquí está el análisis de expertos y aquí comienza con el estudio. La ficha de recolección de datos. Vean, es el código del paciente, el DNI, recogen los datos de edad, el sexo, fecha de ingreso, ¿no? Qué comorbilidades tenía, de dónde viene, urbano o rural, ¿no? Y qué antecedentes tiene de importancia. Miren, ¿no? Si uso medicamentos, ¿no? Y otros para la malaria, para el preventivo, ¿no? Con qué frecuencia se presentan las crisis, ¿no? Y así se va registrando, ¿no? Y estos datos registrados, mira, es una encuesta, ¿no? ¿Cuántas veces al mes se presenta, ¿no? La frecuencia de la crisis, el dolor, antes del tratamiento, del 1 al 10 se emplea la escala analógica,
un formato de diferencial semántico entre 1 al 10, ¿cómo te duele? Él dice, me duele como 3, como 4, como 10, ¿no? Y se marca antes del tratamiento y luego el tratamiento con toxina, ¿no? Y luego se ve sobre, sobre la célula de toxina, ¿no? Se registra, ¿no? Esto se saca de las historias clínicas, toda la información, ¿no? Y esto se ha llevado a una base de datos. Vamos a ver cómo se construye la base de datos. Entonces, vamos a ver primeramente la base de datos de este estudio. Salir acá, 2026, eh, tesis de pregrado, ansiedad, depresión, vida, ¿no? Tengo que pasar. 2025, ¿no? Miren, acá está la base de datos. eh, eh, ¿Cómo se ha construido la base de datos? En Excel, vean ustedes, uy, 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 sí, 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 sí. Abrimos, cerramos. Se ha construido una base de datos, vean ustedes, él tiene los nombres de los pacientes porque tiene que hacer seguimientos. Vean ustedes, una variable era, una columna es una variable, ¿ya? Otra variable, otra variable, otra variable, otra variable, otra variable, ¿correcto? Por ejemplo, la primera variable, la variable DAT, que lo vamos a dividir en la pantalla en dos. Ahora vamos a ver el instrumento de recolección de datos. Él va a recoger en su ficha de datos el dato de edad, vean ustedes. Aquí está, ¿ve? Ya está la edad del paciente, él ha cogido los nombres. Aquí ya, esta es la primera ficha, ¿no? Y aquí está la edad 69, 69. Luego viene el sexo, ¿no? Y femenino, masculino, vean ustedes, él utiliza letras, pero acá le hemos codificado, ¿no? Hemos codificado el sexo, ¿no? Y uno es eh, femenino y cero es masculino. De tal manera que todos los pacientes tienen o es masculino y uno es femenino. Listo. Ya alguien más ingresó. Bueno, hay que hacerle ingresar, pues. Entonces se va configurando así, ¿no? Por ejemplo, él tiene el sexo codificado con números o con letras. Ambos se necesitan, ¿ya? Eh, Tenemos acá el origen, vean ustedes. R significa origen rural, U significa urbano. ¿Se acuerdan en la encuesta? En la encuesta de recolección de datos había el dato de eh, zona, lugar de origen, urbano, rural, ahí está, urbano, rural, vean ustedes, igualito. Y acá se ha recodificado, urbano, rural uno, urbano cero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un ratito que hay una pelea de gatos. Entonces, como verán ustedes, cada ficha es una fila. Estamos el paciente número uno. Toda una fila es todos los datos de cada variable, ¿no? La edad de este paciente, el sexo, o sin codificar, codificado. Vean ustedes, y aquí está la escala de valoración del dolor. Está abajo, ¿no? Ahí está del 1 al 10. Él tiene, por ejemplo, antes de la toxina, este paciente, por ejemplo, tenía, ¿cuánto te duele? De 1 al 10, me duele como 7, dijo el paciente, ¿te das cuenta? Y así sucesivamente, ¿no? Ya, y así sucesivamente, ¿no? Antes de administrar la toxina botulínica, ¿no? Y después de la toxina, del 1 al 7, ¿cómo te duele? Me duele como 1, o sea, le alivió tremendamente el dolor.
¿Te das cuenta? Por eso tiene uno, el mismo paciente. Y así, ¿no? ¿Tuvo efectos adversos al usar la toxina? No hubo efectos adversos, ¿te das cuenta? Así va marcando, ¿no? Y codificado también, ¿no? Codificado, uno sí, dos no, así, ¿no? Eso se hace. Y luego, este tipo de efecto adverso, como no hay, no se pone, ¿no? Vean ustedes, aquí ha corregido el efecto adverso. Antes de la toxina se usó otro medicamento, sí, vean ustedes. Usaba un montón de medicamentos están ahí los nombres. Es conveniente ponerlo así. Pero nos interesaba a nosotros, ¿se acuerdan? Un tratamiento preventivo. ¿te acuerdan ustedes? Un número de medicamentos nos interesaba. Por ejemplo, este tiene uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro medicamentos. Vean ustedes, él tiene cuatro medicamentos ahí, ¿no? Y así, ¿no? Todos tienen el número de medicamentos que usaba antes de la toxina, ¿se cuenta, no? Entonces, están ahí, ¿no? Se usó medicamentos, ¿no? Correcto, y así. Y así se va. Uso de otros medicamentos después de la toxina. Si usó cuáles y cuántos número de medicamentos después de la toxina, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, usó después de la toxina, usó tres. Se cuenta lo que están aquí, pues. Uno, dos, tres. Tres medicamentos, nada más. Lo que interesaba era cuántos medicamentos usar, ¿no? Y número de medicamentos, ¿no? Y la toxina botulínica, ven ustedes, se le administró. O sea, unos recibieron toxina botulínica y otros no recibieron toxina botulínica, vean ustedes. Yo he separado los que sí, que no. Ven ustedes, ahí están todos. Yo voy a ver los que no recibieron. Los filtro y veo todos los que no recibieron, ¿ve? Estos son los que no recibieron la toxina, ven ustedes. Y estos son los pacientes que sí recibieron la toxina, yo los puedo separar también. Estábamos viendo solo los que sí recibieron la toxina. Para eso se emplean los filtros, ¿no? Los filtros, yo puedo ver qué cosa hay abajo, por ejemplo, ¿no? Quiero ver qué cosa hay abajo, ahí dice que hay unas celdas vacías, ¿de qué trata eso? No, no hay nada. Es una paciente que no tiene datos, por ejemplo, ¿eh? Está vacía, no tenemos el dato, ¿se dan cuenta? Y eso no debe haber, ¿ya? Porque esos datos teníamos que eliminarlo para el análisis, ¿no? Luego, y así, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones recibió de la toxina, no? Una aplicada, ¿no? Una aplicación, ¿no? Y varias aplicaciones, ¿no? Varias veces, ¿no? Seis, siete. O sea, eso, lo que quería saber si lo usaba, ¿no? Entonces, pero de todas las veces que han usado la toxina, interesaba la primera vez que lo usaron. Se buscaba en la historia y se veía a los 15 días a ver el control, cómo iba el dolor, ¿no? Y ahí se ve el número de veces que recibió la toxina, ¿ve? Y así, ¿no? Eso es parte descriptiva, ¿no? ¿Qué comorbilidades tenía? Vean, todo lo que está en la ficha se lleva a la base de datos, o sea, por cada persona, cada variable está en una fila, ¿ya? De cada caso, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, ahora bien, ya vimos que se busca en lo posible llevar de lo cualitativo, llevarlo a lo numérico, porque eso lo vamos a de acuerdo a los objetivos. Si nosotros vamos arriba a ver los objetivos de este estudio, vamos a ver que el primer objetivo que nos planteamos acá, ¿no? En este estudio, lo tengo acá, ¿no? Arriba los objetivos, lo vamos a ver acá. Vean ustedes, es describir las características de la población, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos la respuesta al primer objetivo y lo que hacemos es presentar los resultados, ¿no? De las características, ¿no? Está más arriba. Vean ustedes. El primer objetivo específico era conocer las características, vean ustedes, los resultados. Por ejemplo, siempre se comienza a redactar los resultados de un estudio señalando cuántos sujetos han sido estudiados. En este caso, se analizaron 132 historias clínicas de pacientes, ven ustedes, entre 2014 a 2024, o sea, de 10 años, de un hospital vean ustedes, si se encuentra que el 60% se recibieron toxina tipo A y 52 tratamiento estándar, vean. Eso es lo que se encontró en el estudio, ¿sí?
hace una cohorte retrospectiva, ¿no? Ya. Eh, entonces, de los cuales para las unidades de estudios se recopilaron datos antes de administrar la toxina, ¿no? Y después de una segunda evaluación después de 15 días de la primera, ¿no? Y el grupo control también se consideró el mismo intervalo de recolección antes y después, ¿no? O sea, dos grupos, ¿no? O sea, el estudio se hizo así, ¿no? Eh, vamos a ver un gráfico, cómo habría sido el estudio, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos. Un grupo que usó toxina antibotulínica, ¿no? TBA, del grupo A, ¿no? TBA. Y no usaron, y otro grupo no, no uso, no uso de TBA, toxina antibotulínica, ¿correcto? Dos grupos. Entonces, a los dos grupos se les evalúa antes, entonces se busca en la historia y se les evalúa, ¿no? Antes sus características, antes de a los dos grupos se hace una evaluación antes, ¿no? Del uso se aplica el instrumento antes. A uno se usó TBA y otros no. Y después se busca en la historia clínica cómo evolucionaron, ¿no? Entonces, a ambos grupos a los 15 días, después de 15 días, se les evalúa, ¿no? A los 15 días, después de los que usaron TBA, ¿no? Para ver y recoger los datos, ¿no? Y después se compara cómo evolucionaron, ¿no? Correcto. Se evalúa eso antes y después. Por eso que acá en la base de datos vemos, ¿no? Entonces, una botulínica, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Escala de medición de dolor antes de la toxina. Entonces, acá se le midió escala de la medición de dolor. Entonces, antes del uso era escala analógica del dolor. Se aplicó que mide desde el 1 hasta el 10. ¿Cuánto te duele? Se aplicó la toxina y a los demás se les dio tratamiento igualito, ¿no? Se aplicó la misma escala analógica del dolor, ven ustedes, control copy, control V, y, y se aplica después de 15 días para ver cómo estaba. O sea, aquí tenía un valor. Cada paciente, antes de usar la toxina o del tratamiento, tenía un valor. Por eso, eso es lo que se ha hecho, ¿no? Y aquí también se aplica la analógica del dolor a los que usaron TBA y también a los que no usaron. Entonces, eso se ha hecho en ambos grupos. O sea, se aplica esta escala de valoración de la toxina, ¿no? Del dolor, se aplica, ¿no? Antes de y a los que usaron TBA y se aplica a los que usaron TBA. Después de 15 días se vuelve a medir la escala de dolor y se vuelve a medir también el otro, la escala de dolor a los que no usaron TBA, ¿se dan cuenta? Y luego se hacen las comparaciones para ver cómo ha sido la eficacia, ¿no? Correcto. Miren, esto es un estudio, es una cohorte retrospectiva, ¿ya? ¿Por qué es un estudio de cohorte retrospectiva? Es una cohorte retrospectiva. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen más de una evaluación. Hubo una evaluación antes de usar la toxina y el medicamento y hubo otra evaluación después de, y se evaluó varias cosas, ¿no? Se evaluó el número de medicamentos, ¿se acuerdan? Miren ustedes, se evaluó el número de medicamentos, por eso es que nosotros en los objetivos, en la variable, ¿cuántos medicamentos utilizaron antes, ¿no? De la evaluación? Entonces, por ejemplo, se evaluó el dolor, después se evaluó también el número de medicinas en ambos, número de medicina, ¿no? Número de medicamentos, ¿no? Además, en ambos grupos, para migraña, ¿no? Y etcétera. Y acá también se volvió a medir, ¿no? Número de medicamentos, ¿no? Número de medicamentos que usaron, de repente igualito. O sea, se evaluó entonces antes y después varias variables, ¿no? Varias cosas se midieron y se midieron después, ¿no? Número de medicamentos, y aquí se evaluó el que usaron TBA, que se midió las reacciones adversas, se vieron reacciones adversas farmacológicas, ¿no? Se midió de la toxina, ¿no? ¿Correcto? Y se midió. Vean, o sea, hay como 4 mediciones antes y después que se han hecho en ambos grupos, ¿no? ¿Correcto? Y estos datos son los que están aquí en la base de datos, ¿no? Vean ustedes. Entonces, el primer objetivo específico se vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que guía el análisis de los datos en un estudio? La respuesta a los objetivos específicos. ¿Ya? Eso es importante a tener en cuenta. Si ustedes recuerdan,
el primer objetivo específico que teníamos acá arriba está, donde está el primer objetivo específico, arriba estaba al comienzo, ¿no? Creo que estaba arriba. Vean usted, el primer objetivo específico de este estudio era, vamos a copiar objetivos específicos y vamos a ver los resultados se presentan de esta manera. Nosotros tenemos que lograr los objetivos de la investigación, ¿ya? ¿Correcto? Este es muy importante, ¿ya? Control copy. Vamos a ver una hojita de Word acá como un ejemplo, porque esto lo vamos a ver cómo se presenta. Lo que hacemos es, cogemos nuestra hoja de Word y ponemos la palabra mágica, resultados. Recuerda que tiene un número en el proyecto acá. Y lo primero que tengo que hacer es pegar los objetivos, ¿ya? Los objetivos del estudio. Copiar los objetivos, los pegamos, ¿ya? Los objetivos, ¿no? Control copy y los ponemos ahí, ¿ya? Ahí están los objetivos específicos. Son 4 objetivos específicos, ¿ya? Y también hay que copiar las hipótesis que se han formulado. Entonces, si me he formulado hipótesis en el estudio, entonces, por acá abajo estaba, creo, hipótesis, por aquí estaba hipótesis, por aquí estaba, ¿dónde estaban? Acá están, los hipótesis del estudio. Entonces yo copio las hipótesis de investigación, la hipótesis nula, ¿no? Ahí está. Y copio las hipótesis que se han formulado, ¿no? Control copy. Y eso lo llevo y lo pego en el Word. Correcto. Entonces, lo que señala ya los resultados del estudio, obviamente ustedes, a partir del instrumento de recolección de datos, han creado su base de datos en Excel, como ya han visto ustedes, y tienen todos los datos. Aquí tenemos los datos del estudio acá, ¿no? De cada ficha, por decir esto es todo, es una sola ficha, ¿no? La puedo pintar yo de color verdecito. Ese es un caso. Este es el otro caso y sus datos, lo voy a pintar de otro colorcito para que lo vean ustedes. Y el que está acá abajo lo puedo pintar de otro colorcito para que le vean. Cada fila es un grupo de datos, ¿ya? Cada fila es un grupo de datos, eso es muy importante, ¿no? Vean ustedes, cada fila. Y las columnas es la variable sexo, origen y todas las mediciones que hemos visto y las variables que hemos elegido. Las columnas van a variables, pueden ir sin codificar o pueden ser codificadas. La codificación es que la operación de variables en la última columna, ¿se acuerdan? Había el rubro después de escala de medición era valores finales o codificación. Esa codificación es la que utilizamos para colocar números, porque los softwares procesan muy bien, muy más rápidos con numeritos, sobre todo para hacer algunas pruebas estadísticas. Se requiere que las variables tengan códigos numéricos, ya para poder hacer el análisis de datos, ¿correcto? Y esto se puede exportar, ¿no? Se puede jalar en esto, ¿no? Yo lo voy a llevar acá, esta base de datos, acá descarga, ¿no? Y la pongo ahí para jalarla ahí, ¿no? Y poder hacer algunos ejemplos con Hamnovi. Entonces yo ya tengo los objetivos acá en los resultados. Aquí está mi capítulo de resultados que voy a hacer. Entonces, el objetivo general no necesito hacer ningún cálculo, porque el objetivo general se va a lograr cuando nosotros logremos los objetivos específicos y las hipótesis que hemos formulado contrastar. Entonces, esto se va a lograr, así que no tenemos problema con y lo dejamos ahí que espere su turno. No lo necesitamos. Lo podemos borrar o tenerlo ahí como referencia. Si queremos, no lo marcamos o le ponemos un colorcito diciéndole que este objetivo se va a lograr en función de los otros. Entonces, nos vamos al primer objetivo específico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdense de esto, miren. El primer objetivo específico lo hemos formulado, igual que los demás objetivos específicos. Tenemos que medirlo, ¿ya? Eso sí se mide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acuérdense, nosotros tenemos que hacer esto en cada objetivo. Pedir a la base de datos, ¿qué cosa? Le podemos pedir datos sueltos, ¿ya? Datos sueltos, puede ser o tablas, le podemos pedir a la base de datos, o gráficos, ¿ya? O gráficos, ¿ya? ¿No? Que sean pertinentes, todas las tablas y gráficos que sean pertinentes, ¿ya?
que sean pertinentes. Acuérdense de esto, ¿ya? Porque no todo se tabula, no todo se grafica. Si no se le sale una Biblia de tesis con tanto gráfico, solamente se grafica, se tabula datos que sean trascendentes. Eso hay que hacer. Tenemos que sean pertinentes, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? Tenemos que empezar a redactar al estilo artículo científico, ¿ya? De tal modo que se logre este objetivo. Es lo que se ha hecho. Vamos acá, mire, vamos a ver al primer resultado. El primer objetivo específico es esto, ¿ya? Acá está. El primer objetivo específico es este, ¿dónde está? En Word. ¿Dónde está? Acá arriba, acá arriba. El primer objetivo específico que está acá en Word es este. Describir las características de esto. Entonces, eso le vamos a pedir a la base de datos. Describir las características. Entonces, yo agarro y nos vamos acá. Voy a abrir esto acá. Ya, y yo lo que hago es en el resultados. Ya, entonces, vamos a ver, vamos abajo a resultados. Ya. Y en resultados, ¿qué se hace? Se pega el primer objetivo específico, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a poner por ahí, más arriba, acá está. Resultados. Entonces agarro y esto lo voy a cerrar, lo voy a abrir con Nitro, ya lo voy a abrir con Nitro a este trabajo. Voy a abrir un archivo más y me voy acá a buscar esa base de datos, ya. Voy a ver acá y me voy acá a abrir el estudio, ¿no? No acá está, descargas, no, vamos abajo. No, vamos al año 2005, ¿no? Acá está, abrimos la base de datos aquí, antes del 2025, ¿no? Abrimos la base de datos, ¿ya? Está de pregrado, tesis asesor. No, 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 estamos en 2005, he dicho, 2025. Hoy estoy acá. Ah, ya, ya. Acá está. En este grupo está, desde abril. Aquí está. Tesis. Vamos a abrir la base de datos. Tesis de pregrado. Y aquí la tenemos. Aquí lo tenemos, lo abrimos. Ya lo tenemos acá, el mismo proyecto. Y nos vamos directamente a resultados. Acá. Vamos abajo a resultados. De clínicas, fuente de datos. Y nos vamos acá arriba a resultados. Técnica de muestra. Vamos a ver. Test clínicas, métodos, criterios, inclusión, exclusión, autonomía. ¿Dónde están resultados? No, 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 aquí no es. Esto no es. Proyecto, abrir, cara. Tesis completos. Ya no está acá. Ah, ahora que me acuerdo. El proyecto está acá. Ya lo vi dónde está. Acá está el proyecto. Voy a abrir de nuevo. Computer. Acá está. Voy a buscarlo. Está en 2026. Esta cosa. Que vamos a escribir un papers, un artículo científico de esta tesis. Entonces, pregrado. Ay, acá está. En papers. Acá está. Este es el que vamos a abrir. Vamos a ver esto. Voy a escribir 3 artículos a partir de 3 tesis. Este lo voy a escribir como un artículo científico. Miren, lo voy a reconvertir de tesis en artículo científico, porque este es un estudio muy bonito. ¿Eh? Acá están resultados. Aquí están resultados. Aquí están resultados. Resultados. ¿Qué hago yo? En resultados. Le voy a pegar los objetivos específicos. El primer objetivo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pedir a la base de datos sueltos, tablas y gráficos. Todo estudio, como le decía, yo tengo que lograr este objetivo específico en base a resultados. Tengo que escribir según edad, según sexo y procedencia, ¿no? Y 5 comorbilidades y algunos datos más clínicos de los pacientes. Entonces yo comienzo
siempre conociendo a las historias clínicas de los pacientes, ¿ya? Con migraña, entre 2014 y 24, ¿no? Entonces, de los cuales, vean ustedes, 80 recibieron toxina y 52. Miren, ¿qué veo acá? 80 recibieron la toxina y 52 tratamiento estándar, ¿no? Eso, por ejemplo, yo podía verlo con Jamovi, ¿no? Voy a abrir Jamovi, por donde esté ese bandido, acá está. Acá tengo también una versión antiguita, deja, creo que sí funciona. Que esto pese, pero es un ratito que este es pesadísimo. Voy a enojar esto. Ahora tengo por acá esto. Ya abrí este Jamovi. Nadie abrió. Voy a abrir este. Está abriendo Jamovi. Ya. Está abriendo Jamovi. Ya. Voy a abrir con Jamovi la base de datos. Espero que se deje abrir. Está comenzando. Hace tiempo que no lo abro, hasta que demora mucho. De aquí va a abrir. Pero también puedo utilizar Excel para procesar estos datos. Entonces yo le digo acá, aquí está una hoja 1 que está la dinámica. Ya puedo eliminar esto. Eliminar, elimino esto. Y le voy a crear puedo analizar con Excel también. Voy a insertar una tabla dinámica de Excel acá y le digo, ya está la tabla dinámica. Quiero que me saques por edad de los pacientes. A ver, los que recibieron toxinas. Uso toxina, uso de TBA. ¿Dónde está? Uso TBA. Acá está. Uso de toxinas, no. Toxina botulínica, a ver, hazme por los que usaron, los que se usaron y no usaron toxina antibotulínica. Pero yo, a la base de datos, yo le voy a crear acá en Excel, es muy importante para procesar, ponerle esto, una variable comodín que tiene valor de 1, ¿ya? Ya le ponemos a todas las variables el valor de 1. Entonces yo empleo acá comodín para contar. Y le digo a Excel, a ver, cuéntame según comodín. Ahí está, 132. Mire, 52 usaron toxina botulínica y 79 usaron y 52 no. Entonces yo, ese dato lo tengo acá, de los cuales, vean ustedes, yo estoy redactando acá la tesis, ¿no? Y digo, ¿no? 52 usaron TBA, ¿no? Ese es 80 recibieron y 52 no recibieron. Sale ahí la toxina, ¿no? Correcto. Si eran 80. Entonces, los cuales para las variables de estudio están los datos ahí. Miren, y yo lo puedo sacar con, esto lo podía tabular, ¿no? Poner 80, sí, no, sí, pero no es necesario, el dato está acá, ¿no? Yo no necesito tabular los datos. ¿Ven ustedes? Entonces, yo hago los análisis, ya, y no necesito tabular este dato, por ejemplo. Porque yo podía, ¿dónde está Hanover? Se abrió por fin. Uy, se me abrió un montón de ventanas de Hanover, no quiero muchos. Uno solo, es que no me hacía caso, ¿ves? A ver cuántos quedan. Muchos, muchos, muchos. Quedo con uno nomás. Abrí de mucho Hanover. Ahí lo tengo a Hanover. Voy a jalar los datos de Hanover. Voy a abrir la base de datos de navegar. La base de datos lo tengo en la base a descargas. Y aquí está la base de datos de Sandro. Abrir. Y le digo que me abra la base de datos. Miren, me jaló al toque Hanover todas las variables del paciente uno, su nombre, la edad, sexo, y todo lo que estaba ahí, ya lo jaló Hanover, ahí lo tenemos, ¿ve? Yo quiero saber, según esta base de datos, porque hay un dato que falta, creo, le voy a pedir que me saque un recuento. Miren, ustedes, yo puedo pedir eh, variables ahí descriptivas, puedo hacer datos, pruebas T, puedo explorar datos, por ejemplo, puedo pedir estadísticas descriptivas, sácame, por ejemplo, una tablita de acuerdo a los datos que están ahí, de quiénes usaron toxina, ¿eh? Y me saca, digo, no, nada más. Ok, ya mire, ya me sacó la cantidad, quiero estadísticos, sácame
quiero, quiero media, mediana, puedo pedirle los datos, porcentajes, ¿sí? Le puedo pedir todo lo que yo quiera, ¿no? Tablas, normalidades, hay un montón. Incluso puedo pedirle intervalos de confianza. Eso no me interesa. Puedo sacar yo un montón de datos ahí, ¿no? Puedo pedirle gráficos, ¿no? Está con estadísticas descriptivas. Y lo puedo sacar también porcentajes también, o la tabla, trabajar en Excel. Pero vean ustedes, Jamovi es un software bien amigable. No se arroja tablas al estilo Vancouver, ¿no? Las tablas al estilo Vancouver se escriben con dos líneas arriba, que agarra la variable principal, y una línea abajo, ¿ya? Ese es por el efecto, Jamovi tiende a sacar las tablas al estilo Vancouver, cosa que no lo hace ni SPS ni el otro. Ya le saco ventaja ahí, ¿no? Entonces, puedo pedirle eso, puedo pedirle, sí, columnas, están en columnas, sí, toxina botulínica, ¿no? ¿No? Sí, puedo pedirle, ¿no? Lo que sí recibieron, uso TVA, ¿no? 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 Está los datos, ¿no? Y le pido tablas de frecuencias, por ejemplo. Y ahí está, ¿ve? 52 recibieron y 79 no recibieron, prácticamente 80, ¿no? Ahí están. Me saco una tabla de frecuencias, miren ustedes. La tablita al estilo Vancouver, siempre saca el estilo Vancouver, Harmony. Lo mismo, incluso saca porcentaje acumulado, que es lo mismo que está acá, que lo vimos con Excel. Eso es lo que Harmony te saca porcentaje, ¿no? Es horrible. Quiero, o sea, esta tablita, por ejemplo, yo lo puedo presentar, pero me ocupa espacio. Cuando uno, si yo agarré esta tabla y la pusiera en los resultados, uno se llenaría de tablas. Entonces, ¿qué hago yo? Los resultados de la tabla lo copio y lo pego allá. Él ha corregido, que le faltaba un dato, después lo corrigió y describe acá. Por eso el autor, acá en la tesis sale que 60, 80 recibieron toxina y 52 tratamiento estándar, ¿no? Bueno, eso es lo que se hizo, ¿no? Entonces, bueno, miren, cuando yo no tabulo, yo le pongo acá solamente los datos. 80 pacientes recibieron toxina clínica y 52 tratamiento estándar. Se acabó. Ya no lo tabulo. Pongo el valor y el porcentaje, el valor y el porcentaje. Ya no lo tabulo. O se escribe aquí todos los datos o se tabula, ¿ya? De los cuales para la variable del estudio se recopilan los datos antes de administrar TBA y después de ello, en una segunda evaluación ya está, se describe cómo se recogieron los datos, ¿no? Es muy importante señalar la población, las variables principales y cómo se recogieron los datos, ¿no? Eso es importante para este estudio, ¿no? Cumpliendo con el objetivo. La variable cuantitativa, CETAD, por ejemplo, puntuación de la escala visual de analógica antes y después, número de dosis TBA, número de medicamentos y días de crisis de antes y después de TVA no presentaron distribución normal. ¿Qué significa esto? Que con respecto a la curva normal, ¿no? Entonces, hay que hacer una prueba de distribución normal y eso lo puede hacer, nosotros podemos pedirle, por ejemplo, estadísticos, ¿no? Le puedo pedir yo, por ejemplo, la prueba de normalidad, le puedo pedir para algunas variables de Shapiro, puedo pedirle, ya, pero ahorita como la muestra, o puedo pedirle en este caso y le digo, no de toxinas, sino quiero saber si la variable edad tiene distribución normal. Le pido la prueba de Shapiro y me saca, vean ustedes, 0,96 y vemos que difiere significativamente de una curva normal. ¿Ve? Al toque me arroja el resultado. Por lo tanto, difiere altamente de una curva normal. Yo puedo sacar un gráfico acá. Voy a pedirle a la variable dar que me dé un gráfico de, vamos a ver qué gráficos tiene, para ver la curva normal. Por ejemplo, un histograma, un histograma, ¿correcto? Vean ustedes, vean la variable edad, está haciendo un histograma Jamovi de la variable y vemos que no tiene distribución normal. Si tuviera una curva normal acá, sería, pero hay dos poblaciones, vean, un grupo, hay dos, tres poblaciones, vean ustedes. Si tuviera distribución normal, siguiera exactamente la forma de una campana la curva. Como ven ustedes, difiere tremendamente. Por eso que la prueba de hipótesis dice que el valor P no es significativo, vean ustedes. Valor P para Shapiro difiere mucho de una curva, no tiene distribución normal. Eso es para todos. Podríamos hacer lo mismo para la otra variable, ¿no? Podría meter acá, saco el sexo, lo saco, voy a meter la edad,
¿Dónde está? Escala de valoración antes, escala de valoración después, ¿no? Por ejemplo, está que me hace las tablas ahí, ¿ve? Está que me saca de todos ellos. Vamos a ver. Uso de medicamentos, número de medicamentos, creo que era otra variable, lo metemos ahí. Menú de medicamentos, y así, ¿no? ¿Qué más otra variable? Número de medicamentos después, también lo pongo ahí, y así, ¿no? Todo lo que son variables cuantitativas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, yo no va viendo ahí cómo van saliendo las variables, pues, ¿no? Y me arroja la tabla, ¿no? Con todas las pruebas de, 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 de- de estadísticas. Acá está la tabla, ¿eh? Con las pruebas, ¿no? Nos saca las tablas en automático y nos hace las pruebas, ¿no? Y las pruebas de normalidad y algunos gráficos al mismo tiempo. Como verán, ustedes no tienen distribución normal las variables que medir. Eso, y entonces, por eso es que en el resultado, ¿por qué es importante esto? Saber si las variables cuantitativas, vean ustedes, hay que describir primero si tienen o no tienen distribución. Por ejemplo, en este caso, ¿qué significa? Si la variable no tiene distribución normal, ¿no? O sea, no ha presentado el valor P es mayor que menor que 0,1. Entonces, ¿qué significa esto? Que se analizarán con estadísticas no paramétricas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si voy a describir la edad, no la voy a describir la edad con promedio, la voy a describir con medianas. ¿Cómo es así? Vamos a ver esto en una presentación que tengo acá. Oh, y aquí está. Aquí está. Aquí está. Yo creo que aquí sí vale la pena ver esto, ¿no? Análisis de datos. Este de acá. Vean ustedes. Aquí viene lo que yo les decía. Mira, cuando nosotros hacemos el análisis de datos, habíamos quedado nosotros que eh, los objetivos y las hipótesis guían el análisis de los datos, ¿no? Cuando en las variables cuantitativas, primero hay que ver si tienen o no tienen distribución normal. Si no tiene distribución normal, entonces estudiamos estadísticas no paramétricas. Y en este caso, tenemos que describirlas con medianas, en este caso, no paramétricas. Y si tuvieran distribución normal, entonces usamos estadísticas paramétricas y las describimos con promedios. En este caso usamos para describir, todas ellas no tienen distribución normal, como ven ustedes. Estadístico lo describo con medianas, ¿correcto? ¿Correcto? Lo describo con medianas. Y si tuviera distribución normal, lo describo con medianas, intervalos intercuartil y con promedios. Eso es importante. ¿Por qué sale esto? Vamos a ver esto más adelante acá. Vamos a ver, ya vimos los datos, aquí está una base de datos. Vamos a ver esto. Miren, ustedes han estudiado todo esto, varianza, miren, cuando la variable tiene distribución normal en la prueba KS, nosotros describimos con promedios, podemos elegir el promedio con error estándar, con una desviación estándar, dos desviaciones estándar, ¿no? O podemos trabajar con promedios más error estándar o con promedios más intervalos de confianza, ¿se acuerdan ustedes? Hay tres formas. Es decir, la curva tiene simétrica, el histograma salía así, ¿no? Entonces, en este caso, utilizamos promedio y desviación estándar, es lo que más se emplea, ¿no? Promedio más una desviación estándar es lo que más se emplea puede utilizarse intervalos de confianza o puede utilizarse desviaciones estándar o puede utilizarse error estándar, depende del estudio, ¿no? Por ejemplo, este es un histograma y el histograma justo coincide con la curva normal. Entonces, esto es idéntico, entonces no difiere significativamente. Entonces, según la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no? Que acá arriba la vimos, ¿no? Cuando hicimos la prueba de normalidad, ¿no? La prueba de Shapiro-Wilk está más arriba, ¿no? Nos dio a nosotros un valor, ¿no? Estaba más arriba, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? La prueba de Shapiro-Wilk nos dio la prueba, ¿no? De resultados, ¿no? De que el valor P era menor de 0,05, por lo tanto, difiere significativamente de una curva normal. Si el valor P ayer había salido mayor de 0,05, en ese caso es idéntica a una curva normal, como les digo, ¿no? Y este es importante, tiene una curva normal, por eso se utiliza. En cambio,
Cuando nosotros tenemos una variable que no tiene distribución normal, como ocurre con ellos, en este caso se va o bien a la derecha, Squiggly derecha, a la izquierda, Squiggly izquierda, o muy puntuda, no kurtosis muy alta, etcétera, ¿no? Bueno, pero en este caso nosotros utilizamos la mediana para describir, ¿ya? Ya. Y el gráfico que se emplea acá para promedios, ese gráfico error bar que se llama, ¿ya? Que es un punto, una raya y dos bigotes al costado. Error bar se llama, ¿ya? Gráficos de error bar, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ve? Esta se va hacia la derecha. La curva normal es esta, pero no tiene distribución normal. Por lo tanto, difiere significativamente. Por lo tanto, el gráfico que se emplea para describir ese diagrama de cajas. Una caja representa el centro, la mediana, el extremo de acá, el percentil 25, y el extremo superior, el percentil 75, ¿correcto? Y los bigotes señalan los valores extremos, ¿no? Esa es la forma de representar con medianas, ¿ya? Muy importante, ¿no? Ese es importante. Y la curva de azar, que ya no vamos a hablar de eso porque debe haberlos explicado sobre las estadísticas. Entonces, por eso, acá, por ejemplo, en este caso, como todas las variables cuantitativas de este estudio no tiene distribución normal, entonces miren el análisis cómo se hace. Según edad, la mediana es de 49.5 años, intervalo de confianza 40 a 59, mínimo, máximo 76 años. No su promedio, sino mediana. ¿Por qué? Porque la variable no tenía distribución normal. Si hubiese tenido distribución normal, yo hubiese descrito, tenía un promedio de tantos años y desviación estándar tanto. ¿Me entienden? Esto es muy importantísimo. Por eso ustedes aprendieron bioestadística. ¿Ya? Vean ustedes, igualito, los de TVA tuvieron una mediana de tantos años, ¿no? Vean ustedes. Y los que no recibieron tantos años, vean ustedes. Y después se hace una comparación de los dos. Se empleó una ecuación de U de Malguini que da este valor y un valor P no es significativo, ¿se dan cuenta? Eso se puede hacer con cualquiera de los softwares, ¿no? Yo no necesito tabular el dato, los datos están acá. Usé la prueba de Matt-Whitney que da este valor y el valor P, o sea, no difieren. Entonces, por edades, los dos grupos son comparables. No necesito tabular, no necesito graficar, los resultados los tengo acá correctamente descritos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces vean ustedes, la otra, por sexo, predomina el sexo femeninos, entonces, y la procedencia, 7%, sin diferencia significativa, vean ustedes, ni por sexo ni por procedencia. Se ha comparado por sexo y no hay diferencia significativa. Ahora, ¿cómo se hace la comparación? Eso se puede hacer con esto, con SPS, cualquiera de ellos, ¿ya? Te jala los datos. Yo puedo jalar, por ejemplo, una prueba no paramétrica, ¿no? Puedo usar, acá está, pruebas test, puedo usar puedo jalar cualquier. Por ejemplo, Hamnovi tiene módulos, ¿ya? Por ejemplo, Hamnovi tiene una biblioteca para instalar un montón de pruebas estadísticas. Puedo utilizar para U de Madwin. Tiene un montón de que se le instala estos módulos. Lo que yo quiero uno que me haga, depende de los estudios, es más completo que SPS. ¿Eh? Uf, yo puedo meter un montón de estudios. Ya eso no se puede hacer y jalar y procesar, ¿no? Eh, puedo hacer más, es lo que yo le he configurado de acuerdo a lo que quiero estudiar. Eso lo puedo jalar yo. ANOVA se emplea para dos más pruebas, por ejemplo, ¿no? Exploración, ¿no? Puedo yo hacer un montón de estudios, ¿no? Puedo sacar factores, análisis factorial, no lo tengo acá, regresión no lo tengo, no lo tengo acá. Tengo que instalar el módulo para hacer pruebas no paramétricas. Bueno, no tengo tiempo. Podía jalar yo, por ejemplo, lo puedo jalar yo con EpiInfo, miren ustedes, otro software que es más sencillo de usar. No, este acá quería. Ya, EpiInfo no lo necesito. No necesito. No necesito. Uno nomás. Ya, análisis tampoco. No lo necesito esto. Voy a abrir esto. Voy a jalar esta base de datos. Ya lo tengo ahí. Entonces, para poder jalar a EpiInfo, voy a guardar como
Lo guardo, funciona muy bien con 97-2003. Ahí está, lo guardo, y ahí lo tengo ya. Aparece este cuadro, lo retrocedí de versión y lo cierro. Y le digo a EPIFO que me jale esta base de datos, vean ustedes. Este es más rápido, porque no me tengo que instalarle todos los softwares. Y le digo, léeme en la base de datos de 97-2003, lo busco, y lo busco, y lo busco en descargas. Aquí está, ya lo había convertido, lo abre, y le digo, ok, ok, y la primera columna, quiero que me saques de la base de datos, jálame esta hoja, ya tengo la 130, 264. Y le digo, compárame promedios. A ver, quiero promedios, compárame de promedios según por ejemplo, de edad, según sexo, a ver o entre los que recibieron y no recibieron toxina botulínica. Toxina botulínica, a ver, promedio de, o sácame la tabla de contingencia, ¿no? Para ver, eso no lo quiero. Quiero que me compares el promedio de, por ejemplo, de edad entre los que recibieron toxina y no recibieron toxina botulínica. Toxina, aquí está, botulínica. A ver, compárame. Vea, me sacó el promedio. Ve. Los que sí recibieron, como es medianas, tienen una mediana de 54 años. Y los que no recibieron tienen una mediana de 46. Aquí está el percentil 25, 75. La prueba T no la empleo, si no empleo estadísticas no paramétricas. Me hace dos pruebas, vean ustedes. Crystal Wallace, en este caso, Matt Winey, para dos muestras, me da este valor, vean ustedes. No hay diferencia significativa entre las dos, ¿ya? Correcto. Y eso es lo que está acá. ¿Ve? Yo encuentro que la diferencia no es significativa y en el estudio dice acá, ¿no? Y me dice, por ejemplo, los de TBA tenían, los que recibieron toxina tenían una mediana de 54.5, los que no tenían una mediana de 46. Y aquí está, ¿ve? Aquí está el resultado, ¿eh? Tenían una mediana de 45, uno, aquí está, ¿ve? Tenían una mediana de 46 y el otro de 54. Pero, ¿qué encontramos ahí? Que no difieren estadísticamente significativamente, vean ustedes. El valor P0 es menor que 0,05. Y aquí dice lo mismo. No difieren, por lo tanto, P, ya no hay por qué poner la cifra. Basta que yo ponga P, la diferencia, el U de McWiney daba este valor 3 y el P es 0,076. O sea, es altísimo, ¿no? No hay diferencia significativa, ¿se cuenta? Entonces, por sexo, a ver si hay diferencia entre los que recibieron toxina botulínica, a ver, por sexo. Yo lo puedo sacar con cualquiera de los software. Es más sencillo, ven ustedes. Pero saca una tabla de contingencia de, ¿dónde está esto? Uy, qué jaló. De tablas, ¿qué le pasó? Esta no es, esta no es. Salí ahí, caramba, ya salí ahí. Ah, esta es. Sácame la tabla de contingencia de variable de exposición, de variable de exposición. O sea que al sexo, variable de exposición al sexo y entre los que recibieron y no recibieron toxina botulínica. Compárame proporciones, ok. Y ve, le hace la tabla de sexo masculino femenino y los que sí recibieron y no recibieron. Compárame con una prueba de chi cuadrado. Vean ustedes y vemos que la prueba de chi cuadrado no es significativo para todas las pruebas. Para mi P, o sea, no hay diferencia estadísticamente significativa. El valor P para chi cuadrado no es significativo, vean ustedes, es mayor de 0,05. Igualito. Ahora veamos si difieren por procedencia. A ver, igualito le digo, sácame una tabla por procedencia, igualito. Quiero que me saques por procedencia. ¿Dónde está? Origen. Origen, a ver, por origen. Y la variable de salida, los que recibieron y no recibieron toxina. Vean ustedes, por procedencia. También me saca la prueba de chi cuadrado. Y tampoco, para dos colas o para una cola, no hay diferencia significativa. Ya no tengo por qué escribir, poner esta semejante tabla y semejante cantidad, simplemente en interpretación. De frente voy al grano y coloco acá los resultados. Entonces, por sexo, femenino, predominio femenino y por presencia urbana 67%, y encontramos que no difieren significativamente entre el que recibieron y no recibieron la toxina. Ven ustedes, el valor de P es mayor de 0,05 y se acabó.
para chi cuadrado. ¿Se dan cuenta? Es interesante, ¿no? De los expuestos a la toxina, 37%, 30 presentaron concomitantemente espasmo facial frente a un solo caso, ¿no? O sea, los que recibieron toxina botulínica, un caso nomás, ¿no? Un caso nomás, ¿no? De los no 52, ¿no? O sea, 30 presentaron espasmo bifacial, o sea, espasmo bifacial se ha visto en el 37%, ¿no? Hubo una contractura de los músculos faciales, ¿no? Es como efecto de nada más. ¿Qué he usado? ¿Qué he logrado yo? Responder al primer objetivo específico. ¿Qué me pide el primer objetivo específico? Describir las características demográficas, edad, sexo, procedencia, clínicas, comorbilidades, así como efectos adversos. Encontré. Vamos a ver la siguiente objetivo. Ahora me pide características sociodemográficas. Por edad ya está. Ahora, distribución temporal y uso de la toxina. Eh, no hay diferencias entre los grupos con TBA. Aquí sí lo tabula. Vean, con TBA recibieron una de 2 dosis, mínimo máximo. Vamos a ver. Vamos a la tabla 1. Aquí está la tabla 1. Vean ustedes, aquí está, ¿ve? Por sexo, vean ustedes, femenino, masculino, la misma tabla. Aquí está la pared chi cuadrado, el valor P mayor de 0,1. Urbano rural tampoco no difiere, igualito. Comorbilidades, sí hay más comorbilidades en los que tienen toxina TBA, a diferencia de los que no recibieron, ¿no? Chi cuadrado es significativo, valor P. Año de administración de la toxina no hubo diferencias. Se divide en 2 periodos, del 14 al 2020, 21 a 24, en periodo de 5 años, y la proporción es similar, o sea que ha habido una uniformidad durante los 10 años en el uso de la toxina. Vean ustedes, una tabla sencilla se presenta y se compara la proporción en un periodo con el otro periodo entre los que recibieron y no recibieron la toxina. Vean ustedes. Y acá tenemos la otra tabla número 3, población estudiada según diagnóstico específico. También lo puedo sacar, las comorbilidades, aquí está la más frecuente, ansiedad, contracturas y así, ¿no? Y se agrupan de acuerdo a los resultados, ¿no? Con tablas de frecuencia, ¿no? Y obviamente aquí hay que procesar los datos porque algunos tenían 2 o 3 comorbilidades, hay que sumar manualmente, ¿no? Es más complejo el análisis. Al final se tiene una tabla, al estilo Vancouver, 2 líneas arriba, una línea abajo, los resultados que recibieron, que no recibieron, y se ve que no difiere significativamente en las comorbilidades. El valor P mayor que 0,05. Hay una prueba de chi cuadrado para toda esta tabla de comparación de proporciones. Ahora bien, el otro objetivo era efectividad de la percepción de la intensidad de dolor. Vamos a ver, ese era un objetivo, vean usted. Entonces hemos logrado, el primer objetivo es describir las características sociodemográficas. Si yo logro esto, entonces, ¿qué hago yo? Elimino este objetivo. Ahora me voy al siguiente objetivo. Control X. Me voy a resolver el objetivo específico número 2. ¿Qué me pide el objetivo? Es determinar la frecuencia mensual de crisis antes y después de uso de TBA en pacientes con... Entonces yo me llevo este objetivo específico, control copy, y lo llevo a la tabla de donde está. Entonces, de dolor con el uso al tratamiento habitual. Vean ustedes, de dolor antes y después. Entonces, el objetivo específico que yo debo lograr es esto, ¿no? Yo le pongo acá la tablita y le quiero este objetivo específico y tengo que pedir a la base de datos. Puedo pedir datos sueltos, tablas. ¿Ven? Solamente para el primer objetivo específico me estoy presentar una tabla. Vean, cuando uno coloca una tabla con una sola variable, en este caso comorbilidades, es una tabla simple, ¿no? De frecuencias. Pero cuando uno utiliza dos variables, por ejemplo, yo tengo acá, en una sola tabla presente el sexo, femenino, masculino, que recibieron o no recibieron TBA, del total tengo 80 y 52, ¿no? Presencia masculino, femenino, pongo los datos acá, ¿no? Y solamente coloco lo que recibieron y no recibieron según procedencia, los que sí no recibieron según comorbilidades, vean ustedes, y los que no recibieron de administración también, los que no recibieron. Este es un ejemplo de tabla, se llama tabla maestra. Una tabla maestra es la que recibe 2 o más variables ordenaditos. Yo necesito hacer una tabla separada para sexo, una tabla, no la puedo juntar en una sola, siempre que tengan vinculación, ¿se acuerdan? Y aquí no debemos mezclar.
Los resultados de variables cualitativas, en este caso sexo, procedencia, probabilidades, solo para cualitativas. ¿Ya? Las cuantitativas, vean ustedes. Por ejemplo, la edad. Vean ustedes. La edad, aquí está, ven. La edad se escribió arriba ya. Y no le he tabulado. Aquí está, ve. La edad, la mediana global de 39,5, la mediana de los que recibieron y no recibieron, no le he tabulado, solamente lo he descrito. No tengo por qué tabular eso, lo describo nomás. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, y así voy yo respondiendo objetivo específico por objetivo específico, ¿no? Voy respondiendo. ¿No? Y acá se ha comparado, por ejemplo, vamos a ver la tabla 4. Vamos a ver, efectividad de la presión de intensidad del dolor. ¿Ya? Al tratamiento habitual, o sea, antes y después. Por ejemplo, la intensidad del dolor, medida con de 10 puntos, tuvieron la mediana basal de los 132 fue de 8 puntos, miren. Acuérdense que el puntaje de evaluación de 0 a 10 que le duele, ¿se acuerdan? Era esto, ¿se acuerdan? Por eso que te claro el objetivo. Yo evalúo la escala de 1 al 10, a un paciente le digo, ¿cuánto te duele de 1 al 10? 5. Y así todos tienen diferentes números, ¿no? De todos esos números, que es la base de datos que la tenemos acá, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, la intensidad de dolor, acá está, ¿ve? Aquí está la evaluación, ¿ve? Escala analógica del dolor. Antes de la toxina tenía este paciente que está acá 7, el de acá tenía 9, o sea, todos estaban con dolor, miren, antes de la toxina, ¿no? Y después de la toxina, vean ustedes, también se le evalúa el dolor, aquí está, ve. Eva, está, Eva, por aquí estaba, Eva, aquí está, ve. TBA, por aquí está, intensidad de dolor después, acá está, ve. Número de medicamentos, aquí está, toxina botulínica, si no, TBA, TBA, por aquí está dolor, por aquí está la escala de dolor. Efectos adversos. Acá está, no, más acá está. Creo que estaba antes y después. Antes de TBA, ¿sabe? Antes de TBA, ¿cuántos medicamentos usaban también? Y se compara, ¿no? Antes y después, ¿no? Entonces, antes de usar TBA, por ejemplo, aquí está, antes de usar TBA, aquí está, tenía 7 este paciente, ¿no? ¿No? Esta es calibración. Sí, sí. Y este es después. Sí. Antes y este es después, sí. Ahí los he juntado. Antes y después. Vamos acá está. Efectos adversos. Sí, aquí está. Sí, le he juntado. Sí, le he juntado los dos. Antes y después. Aquí está. Antes y después de la toxina, ¿ya? Aquí está, antes y después. Vean ustedes, bastante disminución de dolor no ha habido con la toxina, vean, de 9 a 5. En algunos desapareció el dolor, vean ustedes, a los 15 días. Se nota, pero no en todos. Algunos ha disminuido bastante, pero en otros menos el dolor. Y eso es lo que se está viendo acá. Vean ustedes, lo que se ha hecho es anotar acá el valor de cada uno de ellos. Entonces, lo que se hace para el análisis es responder al objetivo específico. El objetivo específico quiere saber, hay diferencia significativa entre el dolor antes de usar la toxina y después de la toxina. Entonces, primeramente, con Eva, la mediana basal de antes fue de 8 puntos, vean ustedes. Es la mediana de todos, de cero máximo, de mínimo percentil 25 es 7, percentil 25 es 8, es el intervalo intercuartil. Vean ustedes, este E y C, por ejemplo, ¿qué significa intervalo intercuartil? ¿Dónde aparece este E y C? Aparece acá, miren ustedes. El intervalo intercuartil es la abreviatura EIC, ya lo repito. Cuando nosotros evaluamos, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos aquí a la población, cuando yo por primera vez describo la mediana, dice, la mediana global fue de 49,5 años. Intervalo intercuartílico, y aquí le pongo entre paréntesis, intervalo intercuartílico. ¿Qué significa eso? Que en adelante yo voy a usar esta abreviatura. Intervalo intercuartílico ya la uso y siempre la voy a usar así, ¿ya? Ya no escribo toda la palabrota, sino la abreviatura. Por eso ustedes ven acá que yo acá en la descripción de los datos de acá, ¿no? De este resultado, ¿no? Logré eso, ¿no? De la parte del efecto de la TVA, yo digo acá,
La mediana basal de los 132 fue de 8 puntos. Ya no escribo la palabra intervalo entre 40 y, sino a partir de ahora solamente estoy poniendo la abreviatura. Y acuérdense siempre, la primera vez que escribimos una abreviatura, se pone el nombre de completo de la abreviatura, entre paréntesis la abreviatura, y luego en adelante solamente se escribe la abreviatura. Por ejemplo, la mediana fue 8 puntos. Y C sabemos que significa arriba, intervalo entre 40. ¿Qué significa? Que el percentil 25 es 7, percentil 75 es 8, la mediana es 8, mínimo 0, máximo. Está descrito toda la variable del dolor antes de eso. Los pacientes que no recibieron TBA tenían, mira, de todos ellos, ¿no? De todos ellos fue de 8. Los que no recibieron TBA, una mediana de 7 puntos, mínimo máximo, mientras que los que recibieron TBA tuvieron una mediana de 8 puntos, o sea, los que recibieron TBA tenían un poquito más. Entonces, como hay dos medianas, ¿hay diferencias? Sí, vean ustedes, difiere significativamente. Se ha comparado medianas, en este caso ha empleado la ecuación de U de McWinney que compara medianas. Da un valor significativo, o sea, los que usaron TBA tenían más dolor que los que no usaron TBA. Miren, se les ha puesto los que tenían más dolor. Tras la administración de TBA, la mediana global de EVA descendió, vean ustedes, de 8 puntos a 2 puntos. ¿Se acuerdan que había valores ceros ahí? O sea, intervalo entre 42, 5 a 3, mínimo, máximo 8, aquí está, ¿ven? Una reducción altamente significativa. U de McWinney fue de 0,001, o sea, hay una disminución significativa, ¿no? Ahora sí, según el baremo utilizado para analizar EVA, leve, moderado y severo, nosotros usamos una variación aquí, ¿ya? Para dividir cuál es leve, moderado y severo. Los mismos TBA, por ejemplo, es otro análisis que se hizo, vean ustedes. Yo en el tabulado, ahí están los resultados, vean ustedes, no necesito hacer una tabla, todo es que escribo. Entonces, según el baremo utilizado para analizar la EVA, leve, moderado y severo, predomina dolor severo en ambos momentos, 60% sin TBA, 85.3 con TBA, vean ustedes, basalmente, ¿ya? Comparado post-TBA, bajó a leves, con TBA sin diferencias estadísticas significativas entre el grupo de estadísticas por categorías, ¿ya? Tabla 4 o 5, vean ustedes, tabla 4 y 5, ¿no? Pero si cotemizamos EVA, menos de 3, la TVA sí mostró una efectividad moderada. O sea, la clasificación de escala de dolor como leve, moderado, severo, no permite construir resultados significativos, vean ustedes. Se compara proporciones. De la tabla 4 y 5, vean ustedes. Las tablas 4 y 5, vean ustedes. En este caso sí era necesario tabular eso, porque no están los datos acá. Vamos a ver la tabla 4 y 5. Vean usted, la tabla 4 y 5. Vamos arriba. Tabla 7, 8, 4 y 5. Vamos arriba. ¿Dónde está? ¿Está en anexo? Está arriba. Tabla 4 y 5. ¿Dónde está arriba? Tabla 3. Tabla 3. La 4 y 5 están en anexos, ¿ya? No todo se pone acá. Algunos piden que esté en anexo, debe estar la tabla 4 y 5. Ya, ya, esté en anexo. Acá no la tengo yo. Aquí está, 4 y 5, vean ustedes. Recibieron TBA, leve, moderado y severo. Vemos que no difieren estadísticamente de manera significativa el dolor. ¿Se dan cuenta? Ya lo describí arriba. Ya. Después de la administración TBA, también el valor P tampoco no difieren antes y después entre los que recibieron y no recibieron, ven ustedes. Tampoco en leve, moderado, severo, no hay diferencias en cuanto a la proporción, ¿no? Correcto. En cambio, cuando nosotros a la escala la hacemos comparándola con las medianas en dos niveles, vemos que sí difieren significativamente, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Hicimos una prueba de chi cuadrado para EVA y encontramos que difieren de manera altamente significativa, ¿no? Los valores, ¿no? O sea que sí disminuye el valor de EVA. Pero también lo hemos visto arriba con medianas, o sea que se han hecho los dos análisis. Cuantitativo comparando medianas y cualitativo comparando proporciones. Vean ustedes, ¿ya? Entonces, con eso ya estoy respondiendo ese objetivo, ¿no? De comparar antes y después el valor de mediana. Ven ustedes, chi cuadrado, 26, ¿no? Y acá también, vean ustedes, eh, y ha hecho una prueba para ver la efectividad de la toxina. Pues que esto necesitaríamos conocer epidemiología. Ustedes no llevan toda epidemiología, pues. La efectividad que encontramos era de
es de 29,88%, o sea, una efectividad baja, ¿no? Del 29%, ¿no? Hay que tratar a 3 pacientes con toxina para disminuir un episodio de migraña, ¿no? Eso significa, ¿no? El número a tratar. Estos indicadores, ustedes tienen que aprender, para poder interpretar esta tabla, ven ustedes, tienen que saber hacer estadísticas, medidas de asociación, primero tienen que saber, y tienen que saber evaluar medidas de impacto. Estas son medidas de impacto de intervención. Como ven ustedes, si ustedes no conocen bioestadística, no van a poder interpretar esta tabla, ¿no? Por eso que en epidemiología yo voy a trabajar este tema de medidas de asociación y medidas de impacto para que ustedes puedan interpretar. Lo de arriba, descriptivo, es sencillo de interpretar, ya, pero medidas de impacto ya abarca otros cálculos, ¿no? Entonces, y aquí vemos la efectividad, el número de días. Aquí se ve la efectividad en cuanto de la toxina, ¿no? Vean ustedes, y aquí se compara también con pruebas de chi cuadrado también, pero también se hace pruebas de medidas. Esta es medida de asociación, chi cuadrado, y acá las medidas de impacto. Ustedes no van a entender esto mientras no lo prueben, ¿no? Entonces nosotros vemos que hemos logrado con esto el primer objetivo específico de comparar antes y después la TVA. ¿Qué nos piden los objetivos? Vamos a ver. Yo tengo que verificar ya sea con datos sueltos, ya sea con tablas. También se puede hacer gráficos, pero vean ustedes, acá no es necesario hacer gráficos, con tablas es suficiente. ¿Ya? No todo se tabula. Imagínense que para cada tabla le haga un gráfico. No tendría sentido porque no contribuyen en nada estos resultados tabulados así, ¿no? Uy, se me trancó el cursor, ¿no? Guarda, guarda, guarda. ¿Qué pasó con esta máquina? Se calentó. Eh, Ya, ¿dónde está el cursor? Se calentó esta máquina. Es no trabajar mucho, ¿no? Uy, uy, voy a entrar al PPT. Uy, uy. eh, Ay, ay, ay. Se me metió se me calentó la máquina. ¿Qué pasó aquí? Tengo más. Se calentó la máquina. Entonces, vamos a hacer. Hola, ¿me están escuchando a cambio? Aló, aló. Sí, sino que se me cruzó esta máquina loca. Miren, vamos a hacer rapidito una revisión, ¿ya? Vamos a ver cómo se hacen las tablas, ¿ya? Esto vamos a hacerlo descriptivo. Entonces, como les digo a ustedes, nosotros lo que tenemos que hacer es, teniendo una base de datos, es pedir a la base de datos usando softwares, ¿no? Datos sueltos, puede ser medianas o promedios, o porcentajes, ¿no? ¿Correcto? O valores absolutos y relativos, ¿no? Podemos pedirle que nos arroje tablas, gráficos o pruebas de hipótesis que me permitan cada lograr el objetivo, se dan cuenta. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Tenemos que medir los objetivos, o sea, los datos que saquemos, una vez que saquemos los datos, sea sueltos, sea tabulados o sea con gráficos, ¿no? O pruebas de hipótesis, tenemos que asegurarnos que se ha logrado el objetivo que se pedía, ¿no? Como ven ustedes, el primer objetivo específico que consistía en describir los datos se logró. El segundo objetivo específico que buscaba comparar antes y después el uso de la toxina, ¿no? Antes y después la escala analógica, ¿no? Antes y después el número de medicamentos también se comparó, ¿no? Y finalmente ver la efectividad de la toxina también se logró. Pero ahí tenemos un inconveniente que ustedes no saben evaluar efectividad, ¿no? Necesitamos que ustedes conozcan estadísticas. Yo pienso que a su profesor de estadística sería bueno que les anoten ahí, ¿no? Que le pidan que les dé unas pautas de cómo evaluar medidas de asociación. Eso es lo primero que tienen que saber ustedes. El profesor de estadística tiene que pedirle también cómo evaluar medidas de impacto, ¿ya? Eso sería importante, ¿ya? Con eso sí se podría tener una base y poder entender mejor. Pero la clave es los objetivos son los que guían los resultados, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que presentar ya sea datos sueltos o tablas y gráficos, tenemos que verificar si los resultados que yo le he pedido a la base de datos, en este caso
utilizando un software, ¿no? Cualquiera que sea, da los mismos resultados, ¿no? Cualquier software podemos usar, el que sepa usted. Hanover es un software completito, pero hay que instalarle todos los módulos, ¿no? Yo no tengo el módulo para trabajar medianas instalado, ¿no? No lo puedo hacer, pero no. Porque tengo otro software que es más rápido, ¿no? Con EpiInfo lo puedo hacer, con SPS también, incluso con mismo Excel, ¿no? Así que depende del uso que le doy, ¿no? Jamóvil lo empleo para hacer estadísticas avanzadas. Entonces yo con eso logro, ¿no? Mis resultados, ¿no? Como ve usted, jóvenes hay bastantes para emplear. Tenemos softwares no licenciados o libres que usted deben usar porque estos no piden licencias. Tenemos Jamovi, Excel, Epida 3.1, de Sergas, EpiInfo 2, EpiInfo 4.2, de CDC, ¿no? OpenEpi, que es datos tabulados, y el sobre RStudio, ¿no? Eso sí, ustedes son de uso libre y pueden hasta publicar artículos científicos. En cambio, el sobre licenciado, o sea, hay derecho de patentes, hay que comprar la licencia ya. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, el SPS, creo que van por la versión 30 y tantos ya. La licencia cuesta más de $500 la licencia, ¿no? Ustedes pueden comprar un disco a 3 soles en la avenida Wilson en Lima, ¿no? También hay otro poderoso, Minitab o Stat Graphics, ¿no? También Stata, también requiere licencia que se maneja como R con comandos, ¿no? Bueno, con lo de arriba nomás pueden trabajar ustedes, ¿no? ¿No? Entonces nosotros tenemos que hay tres tipos de presentaciones gráficas, ¿no? Cuadros son simples, como hemos visto, para presentar así, por ejemplo, sexo, masculino, femenino, frecuencias y porcentajes, o de doble entrada, como hemos visto, ¿no? En la que se comparaba los que, por ejemplo, comparar la edad o el sexo con los que sí recibieron y no recibieron toxina, es una tabla de doble entrada, ¿no? Puede haber tabla resumen de una sola variable o tablas maestras en la que hay dos o más variables. ¿Se acuerdan? Yo, por ejemplo, la tabla número uno es una tabla maestra, tiene como 3 variables o 4 variables según es la tabla, por eso se llama tabla maestra. La abajo, la tabla resumen, tenía comorbilidades, era una sola tabla nomás de todas las comorbilidades, ¿no? Ya gráficos hay muchísimos. Podemos usar diagramas de barras, histogramas, polígonos de frecuencias, gráficos de sectores, pirámides. Depende del estudio. Como ven, en este estudio que he visto yo, casi no se necesita gráficos. No son indispensables, ¿no? En algunos estudios sí es necesario, pero no todo se tabula, no todo se grafica, se te da cuenta. Solo se tabula o grafica algo que sea trascendente. Ese es lo que se está utilizando actualmente, ¿ya? En cuanto a figuritas, tenemos pictogramas, mapas, etcétera, que se pueden, depende del estudio que usemos, ¿no? Nosotros siempre tenemos que empezar haciendo un análisis descriptivo de los datos, ¿ya? Cuando se pone datos de una población, antes de abordar análisis estadísticos más complejos, su primer paso es presentar esta información de forma que ésta se pueda visualizar de una manera más sistemática y resumida, ¿no? Es decir, los intereses dependen en cada caso el tipo de variables que estemos manejando. Generalmente configuramos variables que están ya en la operación y hay que describirlas, pues, ¿no? En tablas de frecuencia, ¿no? O con medida de tendencia central, depende. Acuérdense ustedes que los datos cualitativos se describen con frecuencias absolutas o frecuencias relativas. En cambio, los datos cuantitativos, primero hay que ver si tienen distribución normal. Si no tiene distribución normal, usamos medianas, intervalos intercuartiles, mínimo y máximo para describir cada variable, ¿no? Y si tiene distribución normal, utilizamos promedios y diversión estándar o cualquiera de las otras, ¿no? Correcto. Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, para variables categóricas como el sexo, estadio, etcétera, ¿no? Se usa la frecuencia, el porcentaje total de casos, ¿no? En esa categoría, ¿no? Eh, es mediante diagramas de barras, también se puede hacer, los sectores, pero como les digo, a veces no es necesario eso, ¿no? En los gráficos de sectores también como diagramas de tortas, ¿no? Es un gráfico redondo, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿ve? Yo puedo, por ejemplo, presentar hábito de fumar, no fumadores, fumadores, fumador. Bueno, lo único que me ayuda acá el gráfico es que eh, la mayoría es no fumador, ¿no? Y con menos frecuencia fumador y menos frecuente antiguo fumador. Nada más puedo decir eso, ¿no? Así de sencillo, ¿no?
Ahí están los valores. Puedo poner el dato y valor, incluso la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Miren, si yo presento este gráfico, ¿qué tiene este gráfico? Tiene una figura que ve la proporción de los fumadores, ¿no? El hábito de fumar. Tiene el valor absoluto. Antiguo fumador, 1150, y tiene valor relativo 23%. No fumador, tiene valor absoluto. ¿Necesito hacer una tabla? Ya no, pues, porque los datos están aquí. Los datos están ahí, ¿no? Están ahí. O sea, aquí ya no necesito hacer tablas, porque en el gráfico están los datos absolutos y relativos, se da cuenta. Por eso aquí ya no necesito hacer tablas. El gráfico está todo, ¿no? Se da cuenta. Ese es un ejemplo práctico. También podemos usar variables de barras, ¿no? ¿No? Para variables numéricas discretas, por ejemplo, número de hijos, número de recidivas, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de gráfico de barras, estadio del cáncer gástrico. 1A es el cáncer incipiente y el que está a la derecha, o sea, el estadio 4 es el cáncer avanzado, ¿no? Vean ustedes, con solo mirar este gráfico, no necesitamos los valores, solo mirarlo. ¿Qué nos preocupa de este gráfico? Que la mayoría de pacientes acuden con diagnóstico avanzado, ¿no? Y muy pocos pacientes se están diagnosticando precozmente de cáncer, miren. ¿Cómo un gráfico nos permite no concluir eso, no? Aquí vemos que la gran mayoría llega a diagnosticarse de cáncer de estómago en estadio avanzado. Justo ayer me llega un paciente, ¿no? Que ha bajado de peso en los últimos 6 meses. Viene porque le duele muy intensamente el estómago, pero ya hace como varios meses que dolía, pero no le hacía caso, ¿no? Y ha vomitado sangre. Y le pregunto, ¿en estos 6 meses estaba haciendo deposiciones negras? Sí, estaba sangrando hace 6 meses, pero no venía porque no le dolía. Le llamaba la atención que se le deposición negra. Mire. Ese debe tener un cáncer gástrico, posiblemente, ¿no? Vean ustedes, pues si le hacemos un estadiaje, posiblemente debe estar en 2, 3 o 4, muy tarde el diagnóstico, ¿no? Vean ustedes un gráfico cómo nos permite con golpe de vista llegar a conclusiones, ¿no? Muy importante. Hay varios tipos de gráficos, puede ser barras verticales, como ven ustedes, barras horizontales, ¿no? Y eh, permite de barras describir la frecuencia de las categorías, ¿no? ¿Se acuerdan? La perspectiva estadística, ¿no? Las variables continuas, como la edad, la presión arterial, que las que tienen decimales, el gráfico que se debe utilizarse es el histograma, acuérdense de eso, ¿no? ¿No? Y eso hay una forma de construirlo, ¿no? Y hay una ecuación incluso con logaritmos para establecer intervalos de clase y se construye con eso un histograma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una base de datos, ¿no? Número de pacientes y la edad de los pacientes, ¿no? De 18 hasta 42. Esa tabla pues no se puede analizar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un gráfico, vean ustedes, y se puede ver, ¿no? Que gráficamente es un histograma, ¿no? Y puede verse de entre 18 y 52 que la población tiende a ser joven, entre 22, entre 20 a 34 años más o menos está la mayoría de población, ¿no? Y pocos hay. Miren, con golpe de vista, un histograma, ¿no? Cómo nos permite analizar la distribución de los datos, ¿no? Se pueden unir los puntos medios del histograma y construimos un polígono de frecuencia, ¿no? Eso lo he visto en bioestadístico. El diagrama de cajas también se emplea para estudiar medianas e intervalos intercuartil, ¿no? ¿Correcto? ¿No? El 50%, o sea, la mediana. Eh, y la segunda caja es el intervalo intercuartil. Acá está, ¿ven? Aquí tenemos una variable que no tiene distribución normal y se representa con un diagrama de cajas. El centro es la mediana de la caja y la parte superior de la caja es el percentil 75 y la inferior el percentil 25. Ya va, y en los extremos están los valores extremos, ¿no? Mínimo y máximo. Con golpe de vista podemos ver que la mediana está ahí y la mayoría está por encima de la mediana, así, con golpe de vista, ¿no? ¿No? Eh, aquí está, ¿ve? Podemos hacer comparaciones de diagramas de cajas. Por ejemplo, la edad según sexo. ¿Habrá diferencia? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver a simple vista que las mujeres parece que tuvieran más edad que los varones. A simple vista parece que sí, pero esto no necesariamente es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Una comparación de medianas.
¿Qué estadísticas empleamos? No paramétricas. Usamos la U de McWhinney, ¿no? Que compara dos medianas o rangos intercuartiles. Hay otras más, pero la más usada es U de McWhinney. Me permitirá decir, por ejemplo, así se graficaría, por ejemplo, la mediana de dolor antes de la toxina, ¿no? Y la mediana de dolor después de la toxina. Donde está mujeres sería la mediana de dolor antes de la toxina de los pacientes y a la derecha la mediana de dolor, por supuesto, la estaba más abajo, ¿no? Y entonces, al hacer la prueba de UD Madwin se encuentra que la diferencia es significativa. Por lo tanto, concluimos que la toxina sí disminuye la intensidad de dolor. Miren, esa es una comparación de diagramas de cajas, ¿no? Diagramas de cajas son gráficos comprobados de algún modo, ¿no? Y así tenemos estadísticas, ¿no? Ya saben ustedes qué es asimetría, no voy a hablar de eso. Por ejemplo, este es un histograma. Vemos que las curvas no tienen distribución normal, ¿no? No, está muy dispersas, ¿no? Aquí tenemos, este es un histograma, por ejemplo, de una variable que podría tener distribución normal, vean ustedes. Casi se parece a una curva normal, ¿no? ¿No? Hay que hacer la prueba de como la KS, color Morozov-Smirnov, ¿tienen o no tienen distribución normal? Hacemos una prueba y veremos si es que es cierto eso. Se puede hacer eso. Aquí, por ejemplo, la curva que está ahí es la curva normal, pero vemos que estos datos difieren mucho de ser normales, ¿no? Se dan cuenta. Eh, Hay otras pruebas, PP, QQ, que son para ver la normalidad, ¿no? Cuanto más cerca la línea estén, mejor distribución normal tienen, ¿no? Vean ustedes. Cuando comparamos dos o más grupos, es cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, ¿no? Para ver si hay o no hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis era de que la toxina botulínica sí disminuye significativamente la intensidad de dolor. Había una hipótesis ahí. Y comparamos medianas y encontramos que de 8 la bajó a 2, ¿no? Y esa diferencia de la mediana era significativa. Por lo tanto, concluimos que al comparar las medianas, sí disminuye significativamente la toxina, el dolor, ¿no? Vean ustedes. Hemos hecho una prueba de hipótesis, pero es lo que es una comparación de variables. Cuando nosotros comparamos variables cualitativas, eso es importante, ¿no? Ahí tenemos que buscar pruebas de asociación, ¿no? Eh, Se utiliza frecuencias relativas para comparar en este caso, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos antecedentes cardíacos familiares y la enfermedad coronaria. Vean ustedes, los que, los que sí tienen enfermedad coronaria, vean ustedes, eh, vean ustedes, no, no, tienen más antecedentes, ¿no? Familiares que los que no tienen enfermedad coronaria, vean ustedes, si se dan cuenta. Claro, hay un ejercicio de comparación de proporciones, ¿no? ¿No? Se dan cuenta. Es mayor los que sí tienen enfermedad coronaria con respecto a los que no tienen enfermedad. No, es mayor, ¿no? Hay una diferencia significativa ahí. Podemos comparar variables. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de error bar. Está el promedio ahí en el centro y arriba entre los dos bigotes está el error, intervalo de confianza se está utilizando. Se utiliza las barras de error junto con intervalo de confianza 95. Cuando estas barritas no chocan, la diferencia de promedios es estadísticamente significativa. Nosotros comparamos este, promedios de dos variables, puede ser la t de Student cuando la muestra es grande, ¿no? Y cuando la muestra es pequeña usamos la prueba Z, ¿no? La t de Student nos permite comparar, decir si en el caso de medianas, cuando comparábamos medianas, por ejemplo, la U de McWhinney nos permitía decir si había diferencias entre dos medianas, por ejemplo acá, ¿no? La U de McWhinney nos permitía saber si hay diferencia entre dos medianas. Eso es estadística no paramétrica. Pero si quiero ver si hay diferencias entre dos promedios, ¿no? 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 Entonces, en este caso, promedio más intervalo de confianza, usamos la T de Stude, ¿no? Porque son dos variables, ¿no?
Y el diagrama se llama barras de error, ¿no? Error bar, que se llama barra de error. Cuando estos bigotes no chocan entre, entre hombres y mujeres, por ejemplo, el índice de masa corporal, vemos que los hombres tienen un índice de masa corporal mayor que las mujeres. Entonces, como no chocan, podemos con golpe de vista decir que la diferencia sí es significativa. ¿Ya? Cuando estos bigotes chocan en altitud, quiere decir que no hay diferencia significativa. Algo parecido ocurre con medianas, en este caso, ¿no? La prueba T se emplea. Vean ustedes, este es el intervalo de la curva normal, ¿no? Y esta es otra curva normal, ¿no? Y comparamos los dos, ¿no? Las dos curvas normales y no chocan, pues, ¿no? Están fuera del intervalo de confianza, ¿no? Entonces la diferencia. Entonces, intervalo de confianza no se solapen, no, por eso es importante hacer la prueba, ¿no? 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 Es muy importante, ¿no? Para aplicar algunos procedimientos de paramétricas, en este caso la prueba KS, o de normalidad, ¿no? Nos permite decir que comparemos promedios con T de Student en este caso. Cuando son cuando son tres o más promedios, se emplea ANOVA, ¿ya? Tres o más promedios. Cuando nosotros comparamos tres o más medianas, se emplea la prueba de Cruz-Calwalis, ¿ya? Que es esto. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico con intervalos de confianza, ¿no? Combinando barras con intervalos de confianza, ¿no? Vean ustedes. Sacamos el índice de masa corporal con barras, pero el intervalo de confianza no choca, digamos. Entonces, podría ser que haya diferencia, pero hay que hacer la prueba T. Pues, ¿no? Los gráficos de líneas son muy útiles, sobre todo para estudios que van en el tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos abajo a la derecha, del 1981 al 1997, el número de trasplantes, ¿no? Conforme aumenta el tiempo, vemos que hay una tendencia sostenida al incremento de trasplantes, ¿no? Correcto. Miren, con gráficos de líneas, yo he estado monitorizando, no sé si poder entrar, ya se tranquilizó esta máquina o se alocó todavía. Ya está loca esta máquina, ¿no? Ya me malogró todo lo que yo quiero hacer. Se ha valorado el mouse, no sé, pero se ha lentecido el uso de la, del, está. Yo hice una curva, ¿por qué está? Estar acá en mis documentos, arriba, arriba. Ya, ahí, aquí. Ay, Dios mío. Concha, máquinas. Eh, eh, un ratito, voy a tener un mouse. Bien, voy a conectar un mouse ahorita porque esta máquina no me hace caso con mis dedos. Bien, un ratito necesito un blanco para ponerlo. Tampoco me funciona esta máquina. No responde ni con mouse, ni con mouse responde, ¿no? Desconfiguró esta máquina. Bueno, voy a seguir con esto porque esto no. Quisiera presentarles. Uy, Dios mío. Un poquito más abajito. Ay. Un poquito más arribita. Ahí. Ya, máquinas. Uy, uy.
poco cómo funcionan, ¿ya? Muy útil. También tenemos los gráficos de dispersión que se emplean, por ejemplo, para ver correlaciones, ¿no? ¿No? Ahí tenemos correlación positiva, correlación negativa, ¿no? A la derecha. Ahí abajo cuando no hay correlación, ¿no? ¿No? Eso es otro estudio. Ahí, por ejemplo, en caso de correlación, por ejemplo, nos dice cómo varía una variable en función de otra, ¿no? Ahí podemos utilizar ecuaciones para probar hipótesis de Pearson o cuando las dos variables a correlacionar tienen distribución normal. Si las dos variables o una de ellas no tiene distribución normal, tenemos que estudiar correlaciones no paramétricas. En este caso de Spearman se utiliza o de Kendall, ¿no? Depende de la variable. Es muy importante, ¿no? Hay bastantes posibilidades. Hay otros gráficos que comparan de dos líneas, por ejemplo, ¿no? Cómo ha variado en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, con poblaciones se utilizan las famosas pirámides de población, por ejemplo, ¿no? Grafica el número de grupos de quinquenios y la población por edades, ¿no? Y permite ver, ¿no?, cómo se distribuye la población gráficamente. Este, por ejemplo, el sexo y la pirámide de población antes de la pandemia COVID, ¿no? Era como un pino arriba la distribución por edad y sexo de la población, ¿no? Cuando vino la pandemia, digamos, arriba está la gripe, ¿no? Y abajo, cuando vino la pandemia, la población más afectada eran adultos, los niños casi no se afectaban. En la gripe estacional, solo los niños es más frecuente. Y en la pandemia, más bien los adultos se enfermaron más, ¿no? Y se podía ver en un grupo así, ¿no? Este es otro diagrama de regresión logística, ¿no? De diagrama de dispersión que se llama, ¿no? Se emplea mucho para comparar la curva ROC también se emplea para ver qué tan sensible es una prueba, ¿no? Es para pruebas diagnósticas, ¿no? Sí, quería ayudarles, pero como les digo, el software se me cruzó ahorita y no puedo avanzar ya. Bueno, seguiremos en clase, jóvenes, ¿ya? Pues si tienen alguna pregunta, prendan el micrófono porque no los veo. Aló, aló. Hola, hola. ¿Hay alguna pregunta? Se desconectó toditos ahí. Voy a salir todito ya. Voy a